Estamos siempre, un placer estar con ustedes. Como los iba diciendo a mis hermanos en el Zoom, que estemos siempre atentos a resaltar cosas, a anotar puntos, preguntas, utilizar mucho la Biblia. Entonces, Apocalipsis es un poco complejo en el sentido de que nos cuesta a veces preguntar y rescatar ciertas cosas. Por eso aquí queremos ser repetitivos, ¿no? Si hay algo que no entienden, yo nuevamente voy a explicar. No hay problema de eso, hermanos, ¿ya? Seremos pacientes con todos. Yo soy paciente con todos, hermanos. Si alguien le cuesta entender algo, vamos a volver a repasar. Así también todos aprendemos más, ¿no es cierto? Así que bienvenidos, bienvenidas a Panorama de Apocalipsis. Les pido que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1 y nos vamos directamente ya a las diapositivas, ¿no? Nos vamos directamente a las diapositivas. Voy a pedir a mis hermanos del Zoom y a los que están mirando por transmisión en Facebook que ya estamos saliendo en vivo y pedirles, amados hermanos, que podamos compartir la señal, podamos compartir esta transmisión, podamos compartir este estudio de la palabra de Dios. Llegamos a nuestra cuarta entrega en esto que hemos aperturado, Panorama de Apocalipsis. Muy bien, entonces, amados hermanos, puedan ir a compartir. Les ruego mucho para que podamos ser de mucha bendición a otras personas, a otros países donde podemos llegar y tener alcance con la palabra de Dios. Muy bien, vamos a comenzar, amados hermanos, amadas hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a Panorama del Antiguo, perdón, ya me confundí de curso. Panorama de Apocalipsis. Panorama de Apocalipsis. Compartimos pantalla y muy bien. Disculpen que está un poco lento el internet esos días. Muy bien. Entrábamos a la lección número 2, que era el timón y la división del libro, ¿no? ¿Qué veíamos acá? Veíamos el verso clave, ¿no? ¿Recuerdas? Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Comparábamos también este texto clave con el timón, ¿no? Con el timón o el volante, como si fuera de una movilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque este texto nos va a guiar, ¿no? Nos va a dar la ruta de todo el libro de Apocalipsis, de los 22 libros, ¿no? Escribe las cosas que has visto, las que han de ser, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, en base al texto clave, al texto timón, dividíamos en tres fracciones o en tres tiempos el libro de Apocalipsis, pasado, presente y futuro, ¿no es cierto? Entonces, veíamos las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta, ¿no? ¿Qué era esto? Pasado, esto era el presente y esto era el futuro, ¿no? Entonces vemos los capítulos. Capítulo 1 nos va a hablar del pasado, de las cosas que has visto, las cosas que son el capítulo 2 y 3, y el capítulo 2 y 4 nos va a hablar, perdón, 4 al 22 nos va a hablar del futuro. Entonces, este es nuestro esquema del libro de Apocalipsis. Muy bien, pasado, presente y futuro. Para empezar, habíamos abordado el capítulo, la primera parte, ¿no? Las cosas que has visto, ¿no? ¿Qué vio Juan? Juan estaba en la isla de Patmos, ¿no? En el capítulo 1 empezaba con eso, ¿no? Las bienaventuranzas, la revelación de Juan, etcétera. Veíamos el saludo que Juan se dirige a las 7 iglesias para transmitirles el mensaje del Señor. Tres acciones de Cristo en nuestro favor, ¿recuerdan eso? Subrayen siempre eso, ¿no? Nos amó, nos lavó y nos hizo, que es un mensaje claro a las 7 iglesias, por si acaso. Está empezando Juan hablando a las 7 iglesias, recuerda la primera parte, las cosas que has visto, las que son después de estas, ¿no? Entonces, ¿qué más? Se atribuye a su inminente regreso y su dominio y preexistencia. Veíamos también ahí en la revelación de Juan, que Juan se encontraba prisionero en la isla de Patmos. Juan recibió esta revelación en el día del Señor, ¿no? Y Jesús le ordena que escriba a las 7 iglesias. ¿Cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último Laodicea, ¿no? Estos eran las 7 iglesias a las cuales Juan se va a dirigir en primera instancia. ¿Qué más? Juan va a ver la visión de Jesucristo glorificado.
cada detalle de esta manifestación, atribuye tres cosas a Cristo: su poder, su gloria y su divinidad, ¿no? Y ahí veíamos aspectos de la visión, ¿no? Su ropa llegaba hasta los pies, ceñido su pecho con cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como el horno, su voz como el estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces veíamos todo esto en cuanto a la descripción de la visión de Juan. Muy bien. Entonces, Juan en el capítulo 1, ¿qué está viendo? A Cristo glorificado y nos da aspectos o características de esa visión, ¿no? Su ropa, su cabeza, sus ojos, sus pies, su voz, etcétera. Entonces, todo esto va a marcar ¿qué cosa? El poder de Cristo, la gloria de Cristo y la divinidad de Cristo. Repito una vez más, todos estos aspectos o características de la visión de Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis van a reflejar que el poder de Cristo, la gloria de Cristo y la divinidad de Cristo. Por eso acá colocamos, ¿no? Nos va a mostrar 3 atributos de Cristo: el poder, su gloria y su divinidad. Ponga mucha atención a eso, ¿ya? Que lo desempacamos ya muy exactamente la lección pasada. Hoy nos toca, amados hermanos, ver, bueno, no habíamos acabado, consecuencias de la visión. Vamos a acabar, ahí habíamos quedado. Consecuencias de la visión. Sus materiales, a lo que me dijeron, están en la página 14. Consecuencias de la visión. Entonces recordemos, Juan ve la visión que ya desarrollamos, ¿no? Entonces veamos lo que pasa. Juan cae como muerto después de ver la visión, ¿no? Para eso nos vamos a Apocalipsis. Vamos al Apocalipsis capítulo 1. Siempre estén con sus Biblias, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 1. En el capítulo 1, después de ver la visión, Juan dice esta verdad, ¿no? Viendo la visión. Él dice, después de esto miré y una puerta abierta, perdón, versos antes, ¿no? Oh, estoy en el capítulo 4. Sus micrófonos, hermanos, por favor. Sus micrófonos. Verso 17, 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, y yo soy el primero y el último. Entonces Juan, como primera consecuencia de la visión, cae como muerto, ¿no? Tremenda la visión que él ve. Algo similar va a pasar con el profeta Daniel en el capítulo 12, cuando también ve una visión en cuanto al Hijo del Hombre, ¿no? Igual cae como muerto, igual le toca el ángel y vuelve a hablar, dice, ¿no? Entonces hay una similitud en eso también, consecuencias de la visión. Jesucristo le ordena que escriba todo lo que vio y verá, ¿no? ¿Qué más? Jesucristo le da la interpretación de las 7 estrellas y los 7 candeleros. Él va a dar la interpretación. No tenemos nosotros que adivinar, que buscar en otras interpretaciones. No, él va a dar. ¿Recuerda lo que estaba en la visión? 7 estrellas, 7 candeleros, ¿no? ¿Qué eran estos? Las 7 estrellas son los 7 ángeles que a su vez son los pastores de las iglesias de Asia Menor, ¿no? Son los 7 ministros de las 7 iglesias de Asia Menor. Esto en cuanto a las 7 estrellas. Las 7 estrellas, ¿qué son? Los 7 pastores líderes, ministros de las 7 iglesias. ¿Ya? Inciso B, los 7 candeleros son las 7 iglesias de Asia Menor, ¿no? Entonces el verso 20, subraya esta parte en sus Biblias, subraya esto que es muy importante. ¿Cómo empieza el verso 20? El misterio, subraya eso, el misterio. De las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, lo que te detallé acá, ¿no? Las 7 estrellas son los 7 ángeles, son los 7 ministros, pastores, etcétera, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. No hay donde perderse en eso. Muy bien, estamos viendo detalles, perdón, consecuencias en cuanto a la visión. No se preocupen, vamos a entrar a detalle de esto, ¿ya? No se preocupen.
Entramos a la lección número 3. Veíamos la lección número 2. Veíamos la lección número 2. Entonces, ahí en sus materiales, dice, amados hermanos, como conclusión, lo que va a resaltar esta primera división del libro es la visión majestuosa de Cristo, y esto es una prueba contundente que todo el libro va a tratar de Jesucristo. Este es un dato muy, pero muy importante. Antes de continuar, quiero que vean acá, miren acá, vamos a concluir esta parte. Cuando entrábamos al libro de Apocalipsis, entrábamos con el texto clave, el timón de Apocalipsis, muy bien, y eran 3 divisiones: las cosas que has visto, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas, ¿no es cierto? Pasado, presente y futuro. La primera división, las cosas que has visto, hemos concluido como la visión. Puedes anotar ahí en tu material o ahí en tu cuaderno, ¿no? ¿Cómo concluye la primera división, que es el pasado, las cosas que has visto? Juan va a ver la visión de Cristo glorificado. Simplemente eso. Y lo vimos, ¿no? Estaba su ropa, su cabello, sus pies, su voz. Todo eso es las cosas que has visto. Ahí acaba todo eso, ¿no? Jesús, ¿cómo lo acaba? El misterio de las 7 estrellas, los 7 ángeles y los 7 candeleros, las 7 iglesias. Así acaba, finaliza el primer periodo, la primera estructura, las cosas que has visto. De aquí en adelante, ¿qué vamos a ver? Las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta, el presente y el futuro vamos a ver. Muy bien, con eso en mente, entramos a la lección número 3. Lección número 3. La división dispensacional del libro de Apocalipsis. La división Sí, dispensacional del libro de Apocalipsis. ¿no? Después Bien. casi, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién Al- está prendido su a la micrófono? tarde ¿Quién es está prendido su micrófono? compartimiento y Vamos ¿qué a más tenemos? castigarlo. Sí, Apaguen sus micrófonos, hermanos. Solamente activen cuando yo les diga. Muy bien, cuando pregunte algo, ahí nomás activen sus micrófonos. Muy bien. Ahora, entramos entonces. Introducción, esos materiales. Cuando hablamos de dispensación, nos referimos a un periodo de tiempo determinado, subraya eso, a un periodo de tiempo determinado que tiene un comienzo y tendrá un final. Dicho periodo tendrá actores y eventos que marcarán diferencia en ese periodo. También es importante mencionar que muchos de los eventos de cada periodo son indistintos y separados a otro periodo o dispensación. Recordemos que en la lección pasada vimos lo que Juan vio en tiempo pasado, la revelación gloriosa de Jesucristo. Ahora detallaremos las 2 siguientes divisiones con una mirada dispensacional. Veamos el siguiente esquema. Muy bien, entonces ahí tenemos el esquema. Tenemos el esquema. Vámonos al esquema de sus materiales para llenar. Esquema de las 2 siguientes divisiones. Muy bien. Entonces, la primera, vemos aquí las 2 partes que vienen a continuación, ¿no? Las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en las cosas que son? ¿Qué vamos a ver? La iglesia, del capítulo 2 al capítulo 4. Esta es conocida como la dispensación de la gracia o dispensación de la iglesia. Cualquiera de los 2 términos vale. Muy bien. Pongan importancia en la diapositiva. Estamos detallando las cosas que son. Muy bien, las cosas que son. ¿Qué dice ahí? La iglesia, capítulo 2 al capítulo 4. Nos va a hablar de la dispensación de la gracia o dispensación de la iglesia. Muy bien, 2 cosas vamos a ver acá. La iglesia en la tierra y la iglesia en los cielos como representación o simbolismo en la figura de los 24 ancianos. ¿Ya? Mira, todo esto, la iglesia en la tierra y la iglesia en el cielo, ¿a qué división pertenece? A las cosas que son. A las cosas que son. Ahora, por el otro lado, en el tiempo futuro o las cosas que han de ser después de estas, ¿qué vamos a ver? La semana 70 y el establecimiento del reino. Bien, ¿qué vamos a ver? La semana 70 y el establecimiento del reino. Entonces estaríamos afirmando, según este esquema, que en las cosas que son, vamos a desempacar el tema de la iglesia. Muy bien. Y en las cosas que han de ser después de estas, ¿qué? La semana 70 y cómo el reino va a ser establecido de manera plena. Ahora, dentro de la semana 70, conocido como la tribulación y la gran tribulación, ¿qué vamos a ver? 7 sellos, 7 trompetas, 7 personajes, 7 copas. Muy bien,
7 copas. Y dentro del establecimiento del reino vamos a ver el milenio, los cielos nuevos y la tierra nueva, y por último, la eternidad. Muy bien, copien eso en sus materiales y los que no tienen ahí también pueden sacarle una foto. ¿Ya? Entonces estamos viendo aquí las dos divisiones faltantes. Ojo que ya hemos visto la primera división, que es el pasado, ¿no? Las cosas que has visto, ya vimos eso, ¿no? ¿En qué detallaba eso? En la visión de Cristo glorificado. Muy bien, ¿qué nos va a tocar de aquí en adelante? Las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas, ¿no? Es el presente y el futuro. Futuro. Muy bien, repite una vez más, ¿no? En las cosas que son, veremos el tema de la iglesia en dos aspectos, la iglesia en la tierra y la iglesia en el cielo. En las cosas que han de ser después de estas, veremos las 70 semanas y el establecimiento del reino, ¿no? Dentro de las 70 semanas veremos los 7 sellos, 7 trompetas, 7 personajes, 7 copas. Y el establecimiento del reino veremos esto en el milenio, los cielos nuevos y tierra nueva, y concluimos con la eternidad. Muy bien, espero que hasta ahí estén aprendiendo. ¿Puedo cambiar de diapositiva, hermanos del Zoom? ¿O están copiando? Voy a dar un tiempito más. No, Hermano, ¿qué es eso de copiar? Hay que sacar foto y dice, modernízate, me van a decir, ¿no? Modernízate. ya Sí. saqué la foto. Después lo escribo. Ya estamos modernizados, Alina. ¿Qué es eso de escribir, hermano? Hay que copiar, listo, hay Porque que mi sacarle letra es foto. de por sí es muy fea mi letra. Si lo hago apurado, voy a arruinar el A ver, material. vamos a continuar, vamos a continuar. Entonces, amados hermanos, ahí quiero entrar a lo siguiente. Muy bien, ponga atención, ponga atención, ponga atención. Hasta ahí vamos a llegar y lo que se viene son las 70 semanas. Mira, aquí adelante aprenderemos juntos, ¿ya? Ustedes saben que me gusta, no que me miren tanto a mí, yo quisiera que no me miren, pero hago esto para que entendamos, para que hagamos ejemplitos y así entendamos. Muy bien, yo siempre veo a los que tal vez nos cuesta entender como a mí, con ejemplitos aprendemos, ¿no ve? Entonces, miren aquí adelante. La primera parte ya hemos visto, las cosas que has visto. Juan ve a Cristo glorificado, punto final, con todas sus características, ¿no? Ropa, voz, estrellas, candeleros, con todo eso es la primera división. Ahora, ¿qué nos toca? La segunda división, la segunda casilla. ¿Cómo se titulaba? Las cosas que han de ser, ¿no? O el presente. Y dentro del presente hay un tema central, la iglesia. ¿Qué capítulos son? Capítulo 2 y capítulo 4. Hasta ahí quiero que pongas importancia. Ahora, quiero que entiendas esta palabra, dispensacional. Yo sé que lo has escuchado, algunos lo deben conocer muy bien, qué bueno, pero vamos a ver algunos que no lo conocen, ¿ya? O solamente han escuchado. Dispensacional, ¿no? ¿Qué es dispensacional o qué es dispensación? Muy bien. Yo te voy a explicar. Mira, la dispensación, amados hermanos, es una división temporal, es una sección alejada a otras etapas y dentro de esta etapa hay actores, hay eventos y hay también un propósito. Muy bien. Entonces, tú vas a ver en YouTube o en algunos estudios, algunos videos, que lo fraccionan en 7 dispensaciones. No sé si han visto o han escuchado eso, ¿no? La dispensación de la inocencia, de la ley, de los patriarcas. No sé si han escuchado eso, ¿no? 7 dispensaciones manejan otros, ¿no es cierto? Muy bien. Pero aquí, bueno, conmigo, yo solamente prefiero ver 2 dispensaciones, ¿no? La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Esas 2 leyes yo quisiera notar. Si alguien puede ver 3, 4, yo no me hago problema, ¿ya? Con tal que vayamos al mismo punto, que es la instauración del nuevo pacto y la anulación del pacto viejo o el pacto antiguo, que para mí son las únicas 2 dispensaciones. Para mí, muy bien, repito una vez más, si alguien está de acuerdo con los 7, porque algunos lo fraccionan en 7 dispensaciones, otros en 5, otros en 3, otros en 2, como en mi caso, muy bien, no hay ningún problema. El punto es que entendamos qué es dispensación. Muy bien. Ahora ponga atención. Voy a ejemplificar esto para que entendamos nada más. Muy bien. Una persona, vamos a colocarle el nombre Pablo. Pablo es soltero. Muy bien, soltero. Cuando se casa, tiene una esposa
tiene familia, la vida cambia, ¿sí o no? Los casados me van a entender. Digan, sí, cambia. Otra es la vida de soltero y otra es la vida de casado, ¿sí o no? ¿O es la misma? No, no es la misma. No es la misma. Son diferentes, ¿sí o no? Lo que pasó en tu soltería no puede pasar ya cuando estés casado y viceversa también, ¿sí o no? Yo sé que me están entendiendo. Entonces, si lo ponemos en este ejemplo, para que entendamos dispensaciones, una etapa de soltería. Pablo, soltero, no sé, 5 años pongamos, soltero 5 años. En estos 5 años, Pablo estudió, trabajó, ya no sé, ¿no? Hizo algunas actividades porque estaba solo, muy bien. Ahora, ¿cuándo acabó el solterío de Pablo? Cuando se casó. Y Pablo, ¿a qué pasa? A otra etapa, a otra etapa. La etapa como él, conocido como él, encarcelamiento. No, el matrimonio, hermano, el matrimonio, pasa esa etapa. En el matrimonio, Pablo, ¿qué hace? Es papá de familia, es esposo, tiene que sustentar a su familia, tiene que trabajar por sus hijos, tiene que enseñar a sus hijos, ¿no es cierto? Educar a sus hijos. ¿Cambió o no cambió el estilo de vida de Pablo? Sí, porque vivió una etapa de soltería y una etapa de matrimonio. Muy bien. Eso es dispensación o etapas también. Una etapa tiene un comienzo y tiene un final. Y cuando empieza otra etapa, otra dispensación, tiene un comienzo y tiene un final. Y las acciones son distintas. No puede ser lo mismo. Pablo no puede estar pensando, no sé, un domingo por la noche, ¿no? ¿Dónde le llevo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos? ¿Dónde vamos a comer? No puede pensar Pablo así, de esa manera, en el tiempo de solterío. ¿Por qué? Porque no tiene esposa, no tiene hijos, no puede pensar eso. Viceversa, Pablo no puede pensar en la etapa de matrimonio, salgo con mis amigos, me voy de viaje 3, 4 días. No puede pensar eso. ¿Por qué? Porque ya está en otra etapa del matrimonio y en esa etapa cosas han cambiado, ¿sí o no? Actitudes han cambiado, ¿no es cierto? Entonces, eso es una etapa o una dispensación. Solamente hasta ahí. ¿Se entendió con ese ejemplo qué es dispensación o etapa? ¿Se entendió? Perfecto. Ok. Me estaba Amén, preguntando, hermano. Amén, pastor. me estaba Amén, preguntando mi cómo. hermano. Y alguien pregunta, ¿y quién es Pablo? Van a decir. Es un hombre, no es una figura ficticia. Está bien, muy bien. Ahora me has entendido. Ahora, siga atendiendo. En la escatología, la interpretación que manejamos es pretribulacional, dispensacionalista también. ¿Por qué decimos dispensacionista? Hoy tú lo vas a aprender, porque estamos hablando que Dios trabaja en etapas, en tiempos. Muy bien, en tiempos. Ahora, anote ahí en tu material, una etapa, 3 cosas tiene. Uno, actores. Dos, ¿no? Una dispensación, una etapa tiene actores. ¿Qué más? Tiene principio y final. No es que una etapa va a durar años, no dura. Tiene un principio y tiene un final. ¿Qué más? Tiene un propósito. ¿Anotaron eso? Una dispensación o una etapa tiene actores o protagonistas, no lo sé, lo que tú quieras. Actores, ¿qué más? Tiene un principio y tiene un final. Y número 3, tiene un propósito. ¿Anotaron? Espero que sí. Eso no está en el material, ¿ve? Hay cosas que yo va surgiendo mientras el estudio, por eso es importante anotar. Ahora, entendiendo eso, ¿por qué decimos nosotros que Dios trabaja en dispensación o en etapas? Porque la Biblia está reflejando eso, está reflejando eso. Vamos un momento a Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, Pablo hablando de la reconciliación judío con gentiles y hablando de que son uno en Cristo. En cuanto a la muerte, va a decir, muerte de Cristo va a hablar este término, ¿no? Dispensación, ¿no? Que Pablo lo dice. No es que no está en la Biblia, sí está. Capítulo 1, verso 10. Capítulo 1, verso 10. Efesios 1, 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, Pablo está utilizando la palabra dispensación como nosotros lo estamos utilizando, una etapa de tiempo, una etapa con agentes distintos, que tiene un principio y que tiene un final. Tiempo se está utilizando. Entonces, ¿a qué te estoy llevando con esto?
Dios trabaja en dispensaciones. La dispensación de la ley tuvo actores, Israel tuvo un comienzo, claro, Abraham tuvo un final, ¿cuándo? Lo vamos a ver el día de hoy. Tuvo un propósito, las bendiciones hechas al padre Abraham, ¿sí o no? Pero vemos que Dios ha salido de esa dispensación, de esa etapa. Aquí quiero aclarar algo. Muchos pueden pensar, no, no, no hay dispensación, Dios tiene solamente una ilación, Dios tiene solamente un pueblo. ¿Y quiénes te van a decir eso? Aquellos que piensan que Israel ya no está en el plan de Dios. La iglesia ha tomado su lugar porque Dios sigue yendo con su misma historia. No hay una etapa que se comenzó y que se acabó. Para ellos no hay eso. Pero cuando tú ves la Biblia, es claro la dispensación. Por ejemplo, hay un cambio del sacerdocio arónico al sacerdocio de Cristo. Hay un cambio, ¿sí o no? Entonces, forzosamente ha tenido que haber un cambio de dispensación, un cambio de etapa. Lo segundo, hemos pasado de la dispensación de la ley y los mandamientos a la dispensación de la gracia y la ley de Cristo. Forzosamente ha tenido que ver un cambio. A eso le llamamos dispensación. Es más, todos saben que hay dos testamentos, ¿sí o no? Uno que es del pacto antiguo y uno que es del pacto nuevo. Por lo tanto, si hay etapas, si hay etapas, pocos te van a decir no existe dispensación. Pocos, la mayoría de cualquier secta de denominación aceptan que hay dispensaciones o periodos de tiempo en el cual Dios trabaja. La mayoría acepta eso. Muy bien. Entonces, hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué es dispensación? Una etapa que tiene personajes, muy bien, que tiene límite de tiempo, es decir, comienzo y final, y ¿qué más? Propósito. Estas tres cosas son importantes dentro de la dispensación. ¿Qué más? Anote ahí. Lo que pasa en una etapa no puede pasar en la otra etapa, como el ejemplo de Pablo. Pablo está en su etapa de matrimonio, no puede hacer las cosas de solterío y viceversa. Entonces, anote lo siguiente. Las etapas no se entremezclan, no se entrejuntan. Muy bien, no hay conexión en cuanto a propósitos, tiempos y personajes. En esas tres cosas va a haber un cambio. Muy bien, lo vamos a entender ahora, pero quería cimentar esa cosa, ese término para que podamos entender nosotros mucho mejor. Muy bien, ahora, entonces habíamos visto, ¿no? Las cosas que son, dice la iglesia, la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia. Así se lo conoce ahora, ¿no? A ese tiempo que estamos ahora, la etapa o el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia, ¿no? Tiempo, dispensación o etapa, cualquier término está apuntando a lo mismo. Muy bien, hasta aquí. ¿Hay preguntas en cuanto a este tema para pasar a lo siguiente? En cuanto a la dispensación de etapas o tiempos. ¿Hay dudas? Creo que se entendió. Muy bien, qué bueno, son buenos alumnos, están aprendiendo mucho. Entonces, vamos a ver a continuación las 70 semanas. Ponga atención antes de entrar. Yo sé que están muchos ansiosos. Por fin, hermano, esto quería aprender, pero ponga atención antes de entrar a esta parte. ¿Por qué te enseñé dispensación? Porque vamos a llegar a la profecía clave de toda la Biblia. Todos los maestros en escatología, todos, absolutamente todos, saben que la profecía más importante en la Biblia es la profecía de las 70 semanas. Alumnos y los que están mirando por Zoom, por Facebook, si no entiendes las 70 semanas, te vas a confundir. Te vas a confundir en tu interpretación. Muy bien. Ahora, por el otro sentido, puede que tengas una buena interpretación de Apocalipsis, pero cuando entiendas las 70 semanas, lo vas a corroborar, vas a reforzar esa interpretación que tienes. ¿Por qué digo esto? Porque yo he escuchado a algunos maestros que aunque no entienden ni siquiera el libro de Daniel, ni las 70 semanas, sí tienen una correcta interpretación de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque han escuchado esa interpretación de otros maestros, de otros maestros. Entonces, lo que han escuchado, lo mismo repiten, sin ir al estudio de Daniel. Y aquí dije claramente, tenemos que estudiar Daniel, tienen que estudiar Daniel. Muy bien. Entonces, cuando hay una comprensión de la profecía más importante de la Biblia, que es las 70 semanas, hermano, dos cosas va a pasar. O vas a reforzar tu buena interpretación, o número dos, vas a ir a la interpretación correcta, lo vas a entender Apocalipsis. ¿Dónde se centra todo? En las 70 semanas. Muy bien. Y hermano, ¿qué pasa con el capítulo 1, 2, 3, 8, 7 de Daniel? ¿Acaso no es importante? Es importante, pero recuerda lo que dije la semana pasada, ¿no? Que todo está apuntando a los 4 reinos. ¿Por qué es importante el capítulo 9? Porque ese capítulo
nos va a abrir el mapa o el esquema o la fracción de tiempos exactos en el Mesías sufriente y el Mesías reinante. Nos va a hablar del final de los tiempos. Por eso la profecía clave es las 70 semanas de Daniel. Entonces, en sus materiales había colocado ahí, no sé si sigue ahí, dice notas acerca de esta profecía. Antes de ingresar, haremos notitas. Muy bien, vamos a Daniel capítulo 9. ¿Quieren aprender, hermanos, las 70 semanas? A ver, digan sí, amén, digan pues. Amén, Amén. hermano. O quién dice, no, hermano, no era Amén, bueno para los pastor. Amén, hermano. Muy bien, voy a tratar de ser lo más claro posible. Repito una vez más, si alguien no entiende, diga, hermano, podríamos repetir, yo lo voy a hacer con mucho gusto. La idea es aquí aprender, por favor, ¿ya? Entonces, Daniel capítulo 9, vamos ahí. Daniel capítulo 9, la profecía más importante de toda la Biblia en cuanto a la escatología, los tiempos finales. Anotamos en nuestros materiales, dice ahí notas en cuanto a esta profecía. Punto número uno. Daniel ora por la restauración de Israel. Daniel ora o está orando por la restauración de Israel. Como punto número uno. Así comienza el capítulo 9, ¿no? Daniel orando por la restauración de Israel. 2. Daniel está estudiando los libros o los rollos y el libro de Jeremías, ¿no? A veces pensamos que solamente está estudiando Jeremías, pero no. Si tú lo lees atentamente, sí está estudiando otros libros, ¿no? Entonces colocamos 2. Daniel está estudiando el libro de los rollos y el libro de Jeremías. Ahora, ¿por qué parte de Jeremías? Porque Daniel va a poner importancia a la profecía de los 70 años de Jeremías y de esa profecía va a partir el estudio de Daniel en cuanto a las demás cosas que él va a ver, ¿no? Que él también va a pedir al Señor. Entonces, número 3. Según Jeremías, la nación de Israel debería estar 70 años en exilio, ¿no? O exiliados. Según la profecía de Jeremías, Israel tenía que estar 70 años en cautiverio o en el exilio. 70 años. Muy bien. Entonces, vamos a continuar el punto 4. Daniel confiesa el pecado del pueblo y su pecado. Daniel confiesa el pecado del pueblo y su pecado. Daniel confiesa el pecado del pueblo o de su pueblo y de su pecado también. Muy bien. Entonces, ¿anotaron eso? Espero que sí. Entonces, ¿cómo continúa la historia? Mire aquí adelante. Después de que Daniel ora por la restauración de Israel, estudia las profecías, ¿no es cierto? Jeremías profetiza 70 años de cautiverio y él reconoce que esta situación que está pasando en Israel es por culpa de su pecado y pide perdón a Dios. Dice que estaba en ayuno, ¿no es cierto? Ponga atención aquí adelante. Mira cómo vamos a entrar. ¿Cómo vamos a entrar a las 70 semanas? Entonces, para los que no saben, atiendan. El propósito de las 70 semanas es la restauración de Israel. Ese es el propósito. Dios no está, perdón, ponga atención, no escriba nada, solo ponga atención. Daniel no está diciendo, Señor, ¿cuándo se va a destruir el templo? Señor, ¿cuándo vendrá el anticristo? Señor, ¿cuándo vendrá el Mesías? Daniel no está preguntando eso, no es su propósito. Daniel tampoco está orando como dice, ¿cuándo reconstruiremos nuestro templo? No, no está orando eso Daniel. Daniel está haciendo específico, Señor, restaura a Israel. Hemos pecado, hemos fallado, perdónanos. Hemos hecho caso a tus profetas, a tus siervos, perdónanos. Apelo a tu misericordia y restaura a tu pueblo. Entonces, Daniel ora con el propósito de restauración de Israel. Entonces, por ende, por lógica, hermanos, por lógica, hermanos del Zoom, ¿la profecía de las 70 semanas es para Israel?
o es para la iglesia? Es para Israel. E Israel. Para Israel, pues. Israel. Entonces anote ahí. No sé qué punto es, punto 5, creo, ¿no? La profecía de las 70 semanas es para Israel. Anote eso. Es para Israel. No es para la iglesia. Es para Israel. Daniel no sabía nada de la iglesia. No está pidiendo nada de lo que va a mostrar Dios a Daniel. Él está pidiendo por la restauración. Ya se están cumpliendo los 70 años. Ya vamos a volver. Eso está pidiendo Daniel. Que salgan del cautiverio, del exilio. Ahora, ¿escribieron que las 70 semanas es para Israel? Muy bien. Ponga atención nuevamente acá. Ponga atención. Entonces, entendiendo que las 70 semanas son para Israel, nos metemos a un contexto de Israel. Ahora, la benevolencia de Dios, el ángel le dice a Daniel, en el inicio de tus ruegos se dio la orden y yo he venido a mostrarte la profecía. Ponga atención. Daniel está atento a los 70 años. Ya se va a cumplir la profecía, el tiempo de castigo del Señor. Vamos a volver a nuestra ciudad. Vamos a volver a lo que tenía Israel antes. Pero Dios le manda un ángel a Daniel en cuanto a su oración y le dice, Daniel, tú has pedido la restauración. Entonces yo te voy a mostrar la restauración final. Daniel estaba pidiendo en la culminación de los 70 años, pero Dios le está llevando a la etapa final. ¿Cuál? La completa, plena restauración de la nación de Israel. Obviamente, por la historia sabemos que cuando Israel volvió con Nehemías, Zorobabel, Esdras, no hubo restauración de Israel. Sí volvieron a su tierra, sí volvieron a edificar el segundo templo, pero no había restauración. Ponga atención, por favor, ponga atención, ponga atención. En la profecía de las 70 semanas hay un texto clave, un texto clave. Daniel capítulo 9, verso 24. Ese es el texto clave. Anote ahí. Todavía no vamos a leer. Anote. Texto clave de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, verso 24. Anote. Texto clave de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, verso 24. ¿Por qué es clave? Porque ahí está los 6 propósitos de la profecía. Repito, ahí está los 6 propósitos de la profecía. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos aquí recalcando? La profecía de las 70 semanas tiene un texto clave, Daniel 9:24. ¿Por qué? Porque en ese versículo se nos va a detallar los 6 propósitos de la semana 70. Ahora sí, leeremos, ¿les parece? ¿Quién está con su Biblia a la mano? Puede leer Daniel capítulo 9, verso 24. Amén. Daniel 9, verso 24. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión de la profecía y unjan al santo de los santos. Muy bien, gracias hermanita. Ahora mire aquí adelante. Yo quiero ir con calma, yo quiero ir con mucha calma. Yo quiero que de aquí sí o sí salgan entendiendo las 70 semanas. Así que su resaltadorcito, aliste. Miren acá. El propósito de las 70 semanas, ¿cuál es? Lo va a decir acá. Este es el propósito. Para que se cumplan las 70 semanas, cuando se cumplan las 70 semanas, todo esto se va a cumplir. Muy bien. 6 propósitos ahí con nuestro resaltador. Propósito número 1. Dice ahí, vamos a empezar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No hay discusión. Esta profecía es para Israel. Lo que ya escribimos. Esta profecía es para Israel. Pero continuamos. Ahí está. Para terminar la prevaricación. Propósito número 1 de las 70 semanas. Terminar la prevaricación. Ahí resalte usted en su Biblia. Propósito 1, terminar la prevaricación. Propósito 2, poner fin al pecado. Propósito 2. Propósito 3, expiar la iniquidad. Propósito 4, traer la justicia perdurable. Muy bien.
Propósito 5, sellar la visión y la profecía. Propósito 6, ungir al santo de los santos. Repito para los que están yendo con calma. 6 propósitos. Propósito 1, terminar la prevaricación. Propósito 2, poner fin al pecado. Propósito 3, expiar la iniquidad. Propósito 4, para traer la justicia perdurable. Propósito 5, sellar la visión y la profecía. Y propósito 6, ungir al santo de los santos. Esos 6 propósitos tienen ¿qué cosa? Las 70 semanas. Daniel pidió 70 años, se está cumpliendo. Dios dijo, no, te voy a mostrar 70 semanas para el cumplimiento de la restauración completa de Israel. Muy bien. Entonces, 6 propósitos. Una vez más, terminar la predicación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora aquí, ponga atención. Algunos proponen equivocadamente las 70 semanas ya se han cumplido con Antíoco Epífanes. ¿Cómo se les conoce a este grupo? A mileniales. Un claro ejemplo de una milenial es el reformado Sugel Michel, que son amileniales. Y él dice, cuando tú puedes ver su prédica desde las 70 semanas, todo lo va a llevar a la historia. Y para ello se ha cumplido el 70 después de Cristo cuando Tito invade Israel. Entonces dicen, ya se cumplió la abominación desoladora con Antíoco y colocando un cerdo ahí en el templo, se cumplió. Entonces lo llevan a la historia, pero tú y yo, ¿qué estamos aprendiendo acá? Los 6 propósitos. Sigue, mira con atención, no escriba. Haremos preguntas de razonamiento. Nadie duda. En la historia ha habido personajes que han intentado cumplir esto en la historia, como Antíoco Epífanes. Sí se ha cumplido, el año 70 también, pero Dios está aquí hablando de una consumación final en cuanto a la restauración de Israel. La pregunta por lógica es la siguiente, ponga atención, por lógica. Si ya se ha cumplido las 70 semanas, los 6 propósitos se tenían que haber cumplido. Si ya las 70 semanas se ha cumplido, ¿se ha puesto fin al pecado de Israel? ¿Cómo ves a Israel el día de hoy? ¿Sigue en pecado o no? Sigue en pecado. ¿Qué más? ¿Se ha quitado la iniquidad? No. ¿Se ha constituido, se ha puesto ya la justicia perdurable? Menos, porque Cristo no está reinando. ¿Cómo es posible que se hubiera cumplido las 70 semanas si no vemos los 6 propósitos cumplidos? Cuando se cumplan las 70 semanas, los 6 propósitos se van a cumplir. Muy bien. Entonces, hay una mentira que está rondando que las 70 semanas se han cumplido y eso no es verdad. Muy bien. De manera histórica, ha habido puntos de la historia en los cuales ha habido un paralelismo en cuanto a la profecía. Pero lo que nos marca si se cumplió o no, ¿qué es? Los 6 propósitos. Lo que te estoy diciendo para que entiendas es, lo que determina si se ha cumplido o no, no es que Antíoco Epífanes, no es que lo dicen también a esto a Napoleón Bonaparte, algunos gobiernos, no. Lo que determina que se ha cumplido son los 6 propósitos. Si estos 6 propósitos se han cumplido, las 70 semanas ya pasaron, se cumplió. Pero como no vemos los 6 propósitos cumplidos, por lógica, las 70 semanas no se han cumplido de manera plena, completa, hasta la última semana. ¿Entendieron eso? ¿Se entendió eso? Estoy yendo por punto. Amén, Cuando amén. digan amén, si no hay preguntas, digan ahora. Muy bien. Pastor, buenas noches. ¿A qué se refiere terminar la prevaricación? No, prevaricación, esa palabra, ¿qué se refiere más o menos? Ejemplo. Habla del ¿no? De la maldad. Va a hablar siempre de la maldad. Y eso lo va a hacer Cristo, lo hace Cristo por su expiación. ¿No? La prevaricación, el pecado y la iniquidad siempre llevan a la maldad del hombre. A la maldad del hombre, ¿no? Les voy a dar un dato a ustedes ya. Un dato ahí desde Galito. Ustedes siempre me gusta regalarles a ustedes datos. De estos 6 propósitos, 3 tienen que ver con la expiación que Cristo hace. Vamos a colocar, 3 tienen que ver con la redención de Cristo. Coloquen eso. Las 3 primeras tienen que ver con la redención de Cristo, ¿no? Y la redención de Cristo, ¿qué quita? La prevaricación, el pecado y la iniquidad. Muy bien. Y las 3 siguientes, que dice la justicia, la profecía, sellarla,
y ungir al Santo de los Santos nos habla en cuanto al reino de Cristo. ¿Ya? Nos habla en cuanto al reino de Cristo. Repito, las 3 primeras nos hablan en cuanto a la redención de Cristo y las 3 últimas nos van a hablar en cuanto al gobierno de Cristo. Muy bien, anoten eso. ¿Alguien de aquí quisiera estudiar Daniel? ¿Cuántos de aquí se animan a estudiar Daniel? A ver, levante la mano. Si son más de 10, estudiamos. A ver, levanten la mano Amén, los del hermano. Zoom. Ahí también los del Facebook. Vamos a contar. Vamos a contar. Levanten la manito los Amén, que están en hermano. el Zoom. Amén. Los del Amén, Zoom quieren amén. estudiar Daniel. Amén, hermano. Qué bueno. Muy bien. Sí, Daniel es un libro muy importante. Precioso el libro. Ya pasamos los 10. Ya bajen la mano. Ya vamos a estudiar Daniel. Vamos, lo vamos a hacer. Gracias a Dios ya tengo el material completo, ¿no? Que lo adquirimos y solamente es desarrollarlo. Se viene Daniel, hermanos. Los 12 capítulos vamos a estudiar, pero repito una vez más, todo lo que te estoy dando ahora, te estoy entrando en un fundamento, hermano. Si alguien te va a explicar las 70 semanas, solamente va a desenglosar lo que yo ya te he dicho. Muy bien. Siempre hago eso, hermanos. No es que yo les doy algo suave, algo que no les va a servir. Estudia tú, Daniel, las 70 semanas. Si alguien lo va a profundizar, solamente va a detallar lo que yo ya te he dicho, los 6 propósitos. Alguien lo va a detallar. ¿Qué es determinar la prevaricación? ¿Qué es poner fin al pecado? Esto se puede detallar con el contexto, con la teología bíblica. Yo lo podría hacer, pero no estamos en el estudio de Daniel. Muy bien, pero aquí ya te he puesto la base. 6 propósitos determinan si se cumplió o no las 70 semanas. Muy bien, con eso en mente, entramos a las 70 semanas. Ahora, de aquí en adelante, hermanos, por favor, solamente lápiz y cuaderno y atento a la pantalla, ¿ya? Si no entienden con esto, hermano, yo renuncio, hermano, renuncio. Ya no ven en la transmisión, hermano. Yo creo que con esto tienen que entender. Se lo puse facilito, me pasé aquí 1 hora y media haciendo esto, hermanos. Empezamos. La profecía o las 70 semanas proféticas sobre Israel. Muy bien. Atentos, atienda nada más, anote lo resaltante nada más. Yo aconsejaría que solamente miren, ¿ya? Aconsejaría, pero si alguien quiere anotar, anote. Pero el punto es, esté atento. Las 70 semanas proféticas sobre Israel. Muy bien. Empezamos. Vamos a marcar esta línea, esta otra línea, esta otra línea y esta otra línea. Muy bien. Estoy yendo con calmita. Solamente mire la pantalla. Ahora. Punto número 1, empezamos con lo siguiente. Desde la salida de la orden, acá, así comienzan las 70 semanas. Para eso, con nuestras Biblias, leemos el verso 25, juntos. Muy bien, leo yo y ustedes ahí en sus casitas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿cómo empieza las 70 semanas? Desde la salida de la orden. Muy bien, desde la salida de la orden. Ese es el comienzo de las 70 semanas. Ahora, yo sé que algunos han estudiado Daniel y otros no. Por eso este curso es para todos. ¿Cuántos tipos de órdenes había en Daniel? Había 3 tipos de orden. La orden según Darío, Artajerjes y Ciro. Muy bien, ahí tú puedes anotar, porque esto ya viene detallado. Muy bien. ¿Qué 3 órdenes había? La de Ciro, la de Darío y la de Artajerjes. Muy bien, esas 3 órdenes había. ¿Ya? Ahora quiero detallar esto. Quiero ir con calma, hermanos. ¿Cuál es la salida de la orden? Porque dice, las 70 semanas, ¿cómo van a comenzar? Cuando alguien dicte la orden de volver a Jerusalén. Muy bien. Ahora, dentro de Daniel había 3 órdenes o 3 órdenes para restaurar Israel. No, para ir edictos de 3 reyes. Darío, Ciros y Artajerjes. Ahora, ¿cuál de los 3 da comienzo a las 70 semanas? ¿La orden de Ciro, la orden de Darío o la orden de Artajerjes? Ponga atención, ponga atención. De estas 3 órdenes, ¿dónde empiezan las 70 semanas? En la orden de Artajerjes. Solo ponga atención. En la orden de Artajerjes. ¿Por qué?
Porque la orden de Darío y la orden de Ciro, ¿cuáles han sido? Pueden volver a su pueblo, pueden volver a su tierra. Pero la profecía empieza cuando esta orden dé comienzo a la restauración de Israel. Entonces, ¿de dónde parte las 70 semanas? De cuando Artajerjes dice, no solamente vuelvan, sino pueden reconstruir su ciudad, incluido el templo. Por eso Artajerjes es el decreto donde comienzan las 70 semanas. Muy bien, entonces ahí anote en sus cuadernos, no sé dónde están anotando, anoten, pero ese comienzo de la salida del orden, ¿cuál es? La orden de Artajerjes. ¿Por qué? Porque Artajerjes dice, no solamente vuelvan, pueden reconstruir. Reconstruyan su templo. Él da esa orden para la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Tanto Darío como Ciro solamente que habían dicho, vuelvan, pueden irse a su pueblo, vayan nada más. Pero Artajerjes es clave en esto. Muy bien. Vamos. ¿Entendieron eso? Vamos a continuar. Estamos haciendo con calmita. Entonces comienza así las 70 semanas. 2. Hasta el Mesías príncipe, dice. Hasta el Mesías príncipe, que es acá. Acá. Ahora, como tercer punto, dice, desde la salida de la orden, ¿no ven? Para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, dice, 7 semanas y 62 semanas. Acá está. 7 semanas y 62 semanas. Ahí en años sería 434 años. Muy bien. Ponga atención a la diapositiva. Voy a ir con el mouse. ¿Cómo empiezan las 70 semanas? Desde esta salida hasta el Mesías príncipe va a pasar 7 semanas y 62 semanas. 62 más 7 son 69. Muy bien. 7 semanas que son 49 y 62 que son 434 años. Pero hablemos en semanas. Muy bien. Son 69 semanas hasta el Mesías príncipe. Muy bien. Eso quiero que me entiendas. Ahora, ¿por qué primeramente dice 7 semanas? ¿Por qué primeramente dice 7 semanas? Esto está hablando de la reconstrucción del templo, de la salida de la orden. Van a volver, esto lo vas a ver en Nehemías, en Esdras y en Esther. Es parte de la historia de esto, ¿ya? Muy bien, vamos, avanzamos. 5. Y después, dice el texto, y después de las 62 semanas, es decir, estas 62, ¿qué dice? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Hasta aquí vamos a entrar en la primera parte. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Muy bien. Ahora ponga atención aquí a la diapositiva. Voy a explicar esto. ¿Qué significa hasta el Mesías príncipe? ¿Qué significa esto? Esto no significa que aquí nace Jesús. No significa eso. Muy bien, no significa eso. ¿Qué significa hasta el Mesías príncipe? Esta parte, amados hermanos, se cumple en la entrada triunfal en Jerusalén con Jesús entrando en un polillo de asna. ¿Ya? Entonces, anota. Veíamos aquí la salida del orden, Artajerjes. Hasta el Mesías príncipe, entrada triunfal en Jerusalén. Anota eso. Ahí se cumple las 62 semanas. Ahí, no en el nacimiento de Jesús, por si acaso. No. En la entrada de Jerusalén con Jesús en un asno de polino, ¿no? ¿Recuerdas lo que pasó Jesús cuando entró ahí? Oh Israel, ¿no? Si supieras lo que es este día para ti, si supieras, porque ahí Jesús estaba cumpliendo las 62 semanas, se cumplió ahí para Israel.
desde la salida, la reconstrucción, toda la historia que conocemos, hasta que el Cristo entra en Jerusalén, se han cumplido las 62 semanas. Hasta aquí vemos todo cumplido. ¿Cuántas semanas se han cumplido? 69. Muy bien. Ahora, quiero que entiendan esta parte. El texto dice, después de las 62 semanas, no dice antes. Miren la diapositiva. Algunos proponen, Cristo murió aquí, dentro de las 62 semanas. No. Cristo muere después de las 62 semanas, porque el texto que dice, y después, no dice dentro. Por lo tanto, cuando Cristo lo cumple aquí entrando en Jerusalén, de aquí para adelante, aquí más o menos, muere Cristo, el Mesías, ¿no? El Mesías príncipe. ¿Cristo dónde muere? ¿Dentro o fuera de las 62 semanas? Fuera de las 62 semanas, ¿no? Fuera de las 62 semanas. Muy bien. Entonces continuamos. Cuando dicen más no por sí, obviamente se refiere a que él entregó su vida, ¿no? Él entregó su vida. Vamos a continuar. 6. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora aquí nos vemos. Esto vamos a ver después, pero vamos a detallar nuevamente. 7 semanas, 62 semanas. Después de las 62 semanas, muere el Mesías príncipe. Y por otra semana, dice, fuera de estas 69 semanas, falta una semana para las 70. Por eso dice, y por otra semana, es decir, la última semana, la semana 70, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Acá. 7. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 8. ¿Cómo culmina? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. Entonces, ahí finaliza las 70 semanas. Ahora, ponga atención a la diapositiva. Vamos a ir con calmita. Hermano, ¿por qué fraccionaste así, color rojo, las flechas así? Porque esto es la fracción que hace las 70 semanas el ángel que le revela a Daniel. 7 semanas, dice. 7 semanas, 62 semanas y después de esto muere el Mesías. Después se apertura otra semana. Aquí está con negro. Esta es la otra semana. Los 7 años que falta. O la semana 70, conocido también, ¿ya? Ahora, dentro de esta semana 70, que son 7 años, a la mitad, es decir, a los 3 años y medio, el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muy bien. ¿Y cómo finaliza? Hasta que venga hasta que venga la consumación o el final de todo y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, la consumación total. Aquí, hermanos, sería la segunda venida. Y con esta segunda venida, Cristo pone fin a las 70 semanas y se cumplen los 6 propósitos. Se pone fin al pecado, ¿no es cierto? Se termina la prevaricación, se expía la iniquidad, se instaura la justicia perdurable, se sella la visión, es decir, lo hablado, lo dicho, lo profetizado para Jesús en cuanto al reino, y se unge al santo de los santos. Todo tiene un cumplimiento, ¿dónde? Aquí se cumple. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante las 70 semanas? Esto es lo que yo te quería enseñar. Esta parte. Cristo muere y se abre un paréntesis, un misterio. Este misterio es la dispensación de la gracia o tiempo de la iglesia. Este es ese tiempo que estamos viviendo ahora. Este es ese tiempo de la iglesia. No estábamos nosotros en el plan de las 70 semanas, pero Dios ha abierto un paréntesis. Con la muerte de Cristo se ha abierto un paréntesis hasta que comience la última semana, que es la semana 70 o los 7 años de tribulación y gran tribulación. Esto es lo que yo te quería enseñar. Este punto es importante para ahora. Este paréntesis
esta dispensación o este eh, nuevo periodo que es distinto. Tú ves las 70 semanas, tiene un comienzo, tiene un final, pero aquí ha pasado forzosamente algo. Para que se culmine la semana 70, tiene que haber sí o sí templo para que el anticristo haga cesar el continuo sacrificio. Tiene que haber un pacto con los judíos y eso no hay. Por eso, amados hermanos, se ha abierto el tiempo de la iglesia o la dispensación de la gracia, como tú quieras llamarlo. Y este es el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros ahora. Ahora, mire, aquí sigue la pantalla. Esta flecha negra son 7 años de tribulación. 7 años de tribulación. Todo eso es las 70 semanas, ¿no? Aquí, amados hermanos, tendría su cumplimiento todo Mateo 24. Ahora, mire la pantallita, mire la pantallita. ¿Recuerdan el ejemplo que dije con Pablo, de soltero y casado? Vamos a hacer ese ejemplo acá. Mire la pantalla. En esta flecha anaranjada, este es el tiempo de la iglesia. Era un misterio. Nadie conocía, nadie sabía. Lo dice Pablo en Efesios capítulo 2. Nadie sabía este misterio. Entonces, no se está cumpliendo la semana 70. ¿Por qué? Porque todavía estamos dentro de este paréntesis. Dentro de este paréntesis estamos. Más de 2000 años estamos viviendo este paréntesis, el tiempo de la iglesia, que era un misterio para todos los del Antiguo Testamento. Pero cuando este tiempo acabe, se va a comenzar con la 70 semana, con la última semana, que son 7 años. Muy bien. Toda esta flecha negra son 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Y aquí qué se va a ver? Anticristo, 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos, etcétera. Ahora, vamos al ejemplo. ¿Qué dijimos de Pablo? Lo que Pablo hizo en este periodo estando casado, perdón, hermanos. Ahora sí. Lo que Pablo hizo en este periodo, miren aquí la pantalla, lo que Pablo hizo en este periodo de casado, no puede hacer en este periodo de soltero, lo mismo. No puede pasar los sellos, la trompeta, no puede pasar aquí. ¿Por qué? Porque esto está dentro de esta semana. Por eso Mateo 24, los pestes, los rumores de guerras, ¿no es cierto? Nación contra nación. Los dolores de los principios de dolores, nada se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque seguimos en este paréntesis. No ha acabado este paréntesis. ¿Recuerdas el ejemplo? No puede venir esto acá. Es imposible. ¿Por qué? Porque no ha acabado este paréntesis, esta dispensación. Para que entremos a la semana 70, Dios tiene que dar fin a este periodo conocido como el tiempo de la iglesia. ¿Cómo? Con el arrebatamiento de la iglesia y comienzo de la semana 70. Por eso Mateo 24, los principios de dolores. Por eso no hay ningún sello, hermanos. No hay ningún sello. No hay ningún sello. No hay. Nada se está cumpliendo el día de hoy. Nada. Por más que en redes sociales salgan, que vemos esto que se está cumpliendo, que vemos las guerras, que vemos la pandemia, que vemos los homicidios, la matanza, lo que decía Mateo 24, lo que habla Apocalipsis capítulo 6, guerra. Nada se está cumpliendo. Cuando vemos sequía en Brasil, se está cumpliendo el caballo número 3, ¿no? Que es del hambre. No se está cumpliendo nada. ¿Por qué? Porque seguimos en la dispensación, en la etapa del paréntesis de la iglesia. Cuando esta etapa acabe, comienza todo eso. Por eso Jesús va a hablar en Mateo 24 y Mateo 25 en cuanto a la semana 70. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús dice, el que le entienda al profeta Daniel, cuando se siente la abolición desoladora, habla de aquellos días. Constantemente en Mateo 24, ¿qué dice Jesús? En aquellos días. Escapen de aquellos días. ¿Sí o no? ¿Por qué dice días? Porque esos días son los días de la última semana que falta por cumplirse. Entonces ponga atención. Mira aquí adelante. Vamos a resumir el cuadrito. Las 70 semanas tienen una hilación. Dios quería enseñar a Daniel cómo empieza
la restauración de Israel y cómo acaba la restauración plena, completa. No hay pecado, no hay injusticia, no hay prevaricación, lo van a aceptar como el santo de los santos y se va a instaurar la justicia del reino. Muy bien, eso Dios quiere enseñar. Pero en la historia vemos que no se cumplió. Hasta las 69 se cumplió y luego Dios, ¿qué hizo? Paréntesis, para que entendamos, alguien utilizaba esta analogía, ¿no? Es como una canción que estamos escuchando, como una canción, cualquiera que les guste a ustedes, ¿no? Cristiano, obviamente, ¿no? Ya están pensando ir a secular, arrepiéntanse. Un A ver, reggaetón. vamos al ejemplo. Mira aquí con atención. Cuando tú escuchas una canción, ¿no? ¿No es cierto? Dura 3 minutos, supongamos. La canción está sonando, muy bien. Tú le colocas una pausa, deja de sonar, muy bien. Deja de sonar y deja de llegar a su final de los 3, 4, 5 minutos, no sé cuánto dure la canción, muy bien. Eso ha hecho Dios, mira aquí adelante. Empezó la historia de las 70 semanas con la salida de la orden de Artajerjes y fue dando continuo. La cinta fue yendo, la cinta fue trayendo, fue avanzando la cinta, fue avanzando, hasta que Cristo viene y ingresa a Jerusalén y dice, este día, si supiera lo que es este día, se cumple la semana 69. Entonces, en ese momento, cuando se culmina con el rechazo a Cristo, Dios hace pausa a las 70 semanas. Pausa. A la música lo hacemos pausa, a las 70 semanas, pausa. En ese tiempo de pausa, se apertura la dispensación de la iglesia o el tiempo de la iglesia. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. No sabemos, ya estamos pasando más de 2024 años y seguimos continuando en la dispensación de la iglesia. Sigan mirando acá. Cuando la dispensación de la iglesia acaba, o este paréntesis, o esta pausa, acabe, la iglesia se va, Dios nuevamente coloca play y continúa. ¿Cómo quedó? Semana 69. ¿Qué falta? Semana 70, pues. Entonces Dios, play, nuevamente, semana 70, ¿no? Y dice ahí, el pueblo de un príncipe que ha de venir, inundará, etcétera. Todo eso se va a cumplir a mitad de la semana, hará cesar, todo eso se va a cumplir y va a llegar al final, ¿cómo? Cuando dice hasta que venga la consumación final. ¿Entendieron esa parte? Digan así, amén, hagan señitas o pregunten. Amén. Amén. Muy buena explicación con la música. Amén, pastor. Muy claro. Hermano Homero tiene subida su mano. ¿Se entendió? Vamos a pasar a lo siguiente. Sí, hermano, se entendió. Ok, entonces pasamos. Nadie, ¿no? No hay preguntas. No hay preguntas. Muy bien. El hermano Homero tiene levantada su mano, pero no sé si No, fue para el hermano la levantó desde que dijimos Daniel. Desde ahí lo levantó. Se la Quieren estudiar. está Y no calambrando. bajó. A ver, preguntas. En cuanto a esta parte, en cuanto a esta parte. Jeremías. A ver, ¿quién tiene pregunta? Abra su micrófono. Nada más, abra su micrófono y empiece a hablar. Pastor, sí, tengo una Jere- pregunta. Bueno, tengo una duda más que todo. La semana 70, usted comenta que se quedó pausada, ¿no? La semana 9, ¿cierto? 6-9. Quedó pausada ahí. Estamos en tiempo de la gracia ahora. Pero cuando la iglesia es arrebatada, entonces inicia la última semana. Eh, pero yo quisiera saber cómo se hizo esos cálculos, ¿no? ¿Se aplicó el calendario judío o este calendario de ahora, en estos tiempos? ¿Entendió, pastor, la pregunta? Sí, le Sí, entendí, a eso me... le entendí. Muy bien. Como decimos, una etapa tiene un comienzo y un final, hablando en tiempos. Y Daniel, ¿por qué es importante? Porque ahí se nos detalla tiempos, se nos detalla el tiempo. Ahora, ¿cómo sacamos esto? Obviamente con el calendario lunar, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo se sacó este cálculo exacto? ¿No? A algunos eruditos han sacado la historia y han apuntado la semana 69 justamente en la entrada de Jerusalén. Muy bien. Ahí muchos concuerdan en eso, porque alguien hizo un estudio minucioso de los tiempos, porque sí tenemos registro de eso, de los tiempos. Ahora, alguien lo hizo ahí, pero
El punto importante aquí, ¿cuál es? Que lo que dice el mismo Daniel, y después de las 62 semanas, muere el Mesías príncipe. Entonces, está hablando de la muerte de Cristo. Ahí es donde nos basamos nosotros en decir que Cristo muere después de las 62 semanas. Si quieres, tú puedes decir, bueno, ¿cómo llegamos a ese cálculo? Hay un estudio completo que les voy a pasar también, donde un erudito hace un cálculo exacto. Pero el punto no es si ahí o no ahí, el punto es que Cristo muere después de las 62 semanas. Después. Entonces, con eso concluimos. Las 62 semanas y las 7 semanas, que suman 69, ya se han cumplido después o antes de la muerte de Cristo. Esa es la conclusión por lógica. Ya se han cumplido porque Cristo ya ha muerto. Y el texto dice, después de las 62 semanas se da la muerte al Mesías príncipe. 62 más 7, 69. Ya se han cumplido. Ese tiempo se ha cumplido ya. A ver, ¿quién más? Sí, hermano, quería preguntarle con respecto a que Israel es el reloj de Dios. Ya, eso ya es otro tema, hermano, ya es otro tema. Pero las respuestas no, ya lo dije, ¿no? Y Dios no ve un pueblo. Y ahí hay que tener el tiempo, cronos y kairos, ¿no? Dios trabaja en su presencia, en su omnisciencia, ¿no? En su voluntad. Dios no está mirando a ver si Israel la pasa mal y ahí voy a bajar, ¿no? O ahí mandaré a mi hijo, ¿no? Dios mira en su voluntad, Él ve los tiempos, como dice Pablo en Gálatas, ¿no? En su primera venida también Dios prefijó los tiempos para que Cristo venga. Entonces Dios está viendo los tiempos en los que estamos pasando y Dios dirá en qué tiempo será. O sea, por eso a veces cometemos errores cuando decimos Israel es el reloj de Dios. ¿Por qué? Porque vemos un conflicto en Israel y rápidamente, ¿qué pensamos? Dios ya va a venir, está en conflicto, ¿no? Entonces ahí cometemos errores. ¿Ya van a cerrar sus micrófonos, hermanos? Cierren sus micrófonos, si no van a preguntar. Y ahí cometemos errores. Entonces la Biblia arroja tanto la primera y la segunda venida. Dios el Padre dando su tiempo justo, su tiempo adecuado, ¿no? Su tiempo según su voluntad. Por eso Jesús dijo, ¿no? Ni la hora ni del día, no dijo, miren a Israel. ¿Qué dijo? Ni el Padre, solamente el Padre sabe, ni yo ni sus ángeles saben, dijo. O dijo, miren a Israel. No. ¿Qué dijo? El Padre lo tiene en su sola potestad. A vosotros no es necesario saber los tiempos y las sazones. En ningún momento vemos a Israel como reloj profético. No vemos eso. Pero si alguien quiere pensar eso, por mí no hay problema, solo que a veces desviamos eso, ¿no? A ciertas cosas. A ver, en cuanto a este punto, hermano, no me hagan desviar. En cuanto a este punto, ¿hay preguntas? A la una. Yo quería hacer una pregunta. En el punto 7 que usted explicó, dice en la mitad de la semana para cesar el sacrificio y las ofrendas. ¿A qué se refería? ¿Habló sobre Israel? Ok. Sí, está hablando en cuanto a Israel, ¿no? Y eso tiene un cumplimiento con Mateo 24 y Mateo 25. Ahora, entendamos las 70 semanas. Dios está enseñando la restauración de Israel. Por lo tanto, cuando se vuelve a colocar el play, ¿con quién vuelve a trabajar Dios? Con Israel, pues, con Israel. Todo eso va a llegar en un culmino cuando el anticristo, lo que más ven en Apocalipsis, engaña, hace un pacto con Israel y después a la mitad lo hace cesar ese pacto y da cabida a él como lo más importante, ¿no? Eso lo vemos en Tesalonicenses 2, capítulo, 2 Tesalonicenses capítulo 2 y 3, cuando Pablo dice que él se sentará en el trono de Dios, hablará como Dios y será pasar por Dios, ¿no? Entonces, eso se está cumpliendo en la mitad de la semana. Entonces, voy a explicar esto rapidito. De los 7 años, Apocalipsis y Daniel lo dividen en dos, ¿no? Medio año, perdón, 3 años y medio, 3 años y medio. ¿Qué pasa en estos 3 años y medio? ¿Qué pasa? El anticristo está uniendo fuerzas por alianzas humanas, está yendo a su apogeo mundial para gobernar y conquistar el mundo. Tú no piensas que empieza la semana 70 y el anticristo ya está gobernando el mundo, no, hay un proceso. Por eso es importante tener los siete sellos. Muy bien. Esos 6 años, 3 años y medio, perdón, ¿qué está haciendo el anticristo? Ganando adeptos y ganando autoridad por medio de alianzas humanas y ofreciendo paz y seguridad. En la mitad de los 7 años, él, dice el Apocalipsis 13, que él
va a ser completamente poseído por Satanás, ¿no? Que tanto que va a ser la adoración a Satanás juntamente con el falso profeta, y ahí él se declara el Dios, el único Dios. Se cumple lo que Pablo dice en Tesalonicenses, ¿no? Veamos esas dos fracciones. La tribulación, el anticristo, ganando adeptos, aliados, teniendo en primacía su autoridad, haciéndose por conocer. La mitad, acaba todo y dice, yo soy Dios, adórenme a mí. ¿Qué pasa después de esa semana? Marca de la bestia, la adoración al anticristo, el falso profeta promueve eso, etcétera. Todo eso va a pasar después de la primera etapa, que es la tribulación, o los primeros 3 años y medio. Muy bien. Pero ya no estamos haciendo, ya se están yendo al final, hermanos. Todo esto lo vamos a entender más adelante, no se preocupen, lo vamos a entender. El punto era, si se entendió esto de la dispensación y que Dios colocó un pause, un tiempo de prórroga, un tiempo de paréntesis, ¿se entendió eso? Si hay preguntas de eso, eso es lo que yo quiero saber. Amén. Una pregunta. Bendiciones, amado hermano. Adelante, adelante. Le saluda Marco Mera. Ya, en cuanto a la profecía, a las 70 semanas de la profecía de Daniel, en el principio habla de que hay un periodo primero de 7 semanas, ¿no? Y luego 62 semanas, sumando un total de 69. ¿Qué pasa en el primer periodo de las 7 semanas? O sea, debe haber alguna relevancia para que haga esa distinción, ¿no? Sí, sí, pero seguimos yendo a las 70 semanas. A ver, en esas 7 semanas va a ser todo el proceso del regreso y la reconstrucción del muro. Ojo, que no se va a reconstruir el templo, eso se va a construir con Zorobabel y se va a culminar con Herodes en el tiempo de Jesús, ¿no? Pero, ¿cómo podemos saber eso? Porque el siguiente verso, el mismo verso, hermano, dice, mira, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí es donde tenemos que entrar a leer Nehemías, Esdras y parte de Esther, ¿no? Que va a profundizar mucho eso. Pero quedemos en la mente en esto. Esas 7 semanas, con las 62 semanas, nos hablan de la restauración de Israel en cuanto a la ciudad que ha quedado devastada por los babilonios y en cuanto al templo. Ahora, no piensen que el templo se ha construido muchos años, se ha tardado en construir. Sí empieza con Nehemías, Esdras y Zorobabel, pero ha tardado muchísimo. Y en todo eso, si tú lees Nehemías, Esdras, ha habido mucho conflicto. Por eso el texto dice, en tiempos angustiosos. Muy bien, entonces tanto las 62 semanas como las 7 semanas apuntan a una cosa, la reconstrucción del templo, solo que lo dividen en periodos porque por la esfera temporal en cuanto al regreso de los exiliados, muy bien, y también la orden que da Artajerjes para que se vuelva a reconstruir los materiales y la unidad que va a hablar Nehemías en Esdras, ¿no? Va a hablarle al pueblo la ley, el pueblo se va a poner de acuerdo, muchos no van a querer, todo eso relata los 7 años que el libro de Esdras habla y el libro de Nehemías, ¿no? Pero todo apunta a uno solo, la reconstrucción del templo y la plaza en tiempos angustiosos. Van a ser tiempos muy, pero muy difíciles. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Les prometo, vamos a llegar a Daniel, una promesa. Vamos a estudiar Daniel completamente, punto por punto, pero ahora estamos estudiando Apocalipsis. Y lo que quería resaltar de aquí es la división, el paréntesis. Eso quiero que me entiendan. Muy bien, no nos confundamos por ahora. El punto central es que Dios ha colocado pausa y empezó el tiempo de la iglesia. Muy bien, eso es lo que yo quería resaltar. Ahora, vamos acá. Para los que no han podido copiar, pueden sacar una fotito ahí. Saquen una fotito. Los que han sacado, qué bien. Felicitaciones. Vamos a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora, acá quiero entrar. Como entendimos esto, este era el punto clave que yo quería que entiendan. Ahora nos vamos acá. Vamos a hacerle un zoom a ese tiempo. Muy bien. ¿Cómo empieza esa dispensación? ¿Cómo empieza esa dispensación? Miren acá. Esta dispensación, que está con flecha roja. A esto le voy a hacer un zoom. A este periodo. Acá está. ¿Cómo empieza esto? Empieza con la muerte de Cristo. Así empieza este periodo. Muy bien, empieza con la muerte de Cristo. Ahí comienza la iglesia. Ahí comienza una nueva dispensación, la de la gracia o la de la iglesia, como quieres llamar. ¿Cuándo acaba? Con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ve? Un periodo, una dispensación, tiene tiempo. Ahora, en esta dispensación
¿Con qué pueblo está actuando Dios? Ya no con Israel. Está actuando con la iglesia, que es un cuerpo espiritual. Y aquí vamos a entrar a lo siguiente. Para esta dispensación no hay señales, como no hay tiempo. En Daniel sí vemos 70 semanas, 69, 7, una semana más. Daniel nos da tiempos exactos en un inicio y en un final. Pero aquí en el tiempo de la iglesia, hermanos, no hay tiempo. No existe tiempo. Ahora, ¿cómo otros han interpretado? Bueno, el arrebatamiento va a llegar porque estamos viendo las señales, como que apostasía en las iglesias, falsos maestros, ¿no? ¿Qué más estamos viendo? Se está cumpliendo a Mateo 24. Por ese tipo de cosas han cometido un error, porque no hay tiempo para saber cuándo acaba la iglesia. No sabemos. No hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. Las señales que está hablando Mateo Jesús en Mateo 24 son señales para la semana 70, amados hermanos. No hay señales para el tiempo de la iglesia o para la dispensación de la iglesia. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. En este periodo que comenzó con la muerte de Cristo y va a acabar en el arrebatamiento, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, no hay señales. No te dejes engañar. No hay señales para el arrebatamiento. No hay. Hay señales para la segunda venida, para la instauración del reino. Sí, pero no hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. Por eso muchos han fallado. Evangélicos, mormones, sabadistas han fallado en dar fechas porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta dispensación. ¿Qué más? Esta dispensación era un misterio en el Antiguo Testamento. Ponga atención acá. Acá nos vamos a entrar con el arrebatamiento. Nos vamos a entrar con el arrebatamiento. Vamos a dejar de compartir. A veces defendemos mal el arrebatamiento. Y ciertos grupos se mofan, se burlan de nosotros porque te dicen, entonces ustedes creen en tres venidas. Primera venida que ya vino en carne, segunda que vendrá de manera oculta y tercera que vendrá en su segunda venida. Ustedes son tres venidas, creen, ¿no? Además, la Biblia no enseña que habrá un rapto secreto. No dice eso, que Cristo vendrá. Utilizan Hechos y utilizan Apocalipsis, que dice, todo ojo lo verá. ¿Has escuchado eso? Pero aquí tenemos que entender lo siguiente, hermanos, pues. Por eso es importante las 70 semanas. Esta etapa era un misterio. Era un misterio. Y como la iglesia era un misterio, todas las bendiciones que tiene la iglesia ahora, todo lo que está disfrutando la iglesia ahora, y el arrebatamiento de la iglesia, no vas a encontrar en el resto de la Biblia. Solamente, ¿quién lo va a decir? Pablo. Pablo lo va a decir. Por eso alguien citó, ¿no? Alguien me mandó un video, no sé si fue mi hermano Antonio, creo que mandó, de un peruano, ¿no? No sé su nombre, pero él decía, ¿cuál arrebatamiento de la iglesia? Miremos Hechos capítulo 1, cuando dice, aquel Jesús que viste yendo de ustedes, así también volverá. Y él decía, lo han visto. ¿Y cómo va a volver? Lo van a ver. Y iba Apocalipsis, todo ojo lo verá. Pero a ver, hermanos, no estamos entendiendo que la iglesia es un misterio. No se sabía del arrebatamiento, de las bendiciones de la iglesia, de este cuerpo espiritual netamente hecho de gentiles. Era un misterio. Como era un misterio, obviamente no va a estar detallado en el Antiguo Testamento, ni los profetas lo sabían. Solamente, ¿dónde vamos a encontrar esto? Con Pablo. Y es un error que te vayas tú a Hechos, mira. Por eso yo a veces digo, no es por creerme más, hermanos, pero si no entendemos esto, vamos a errar. ¿Por qué? Porque en Hechos, hermano Hernán, por favor, sus micrófonos, por favor, cierren, ya, me desconcentran. Entonces, ya me hicieron perder qué estaba diciendo. A ver, entonces, si vamos a Hechos capítulo 1, a ver, sigamos la lógica de este maestro. Hechos capítulo 1, los discípulos despachando a Jesús. Chao Jesús, Jesús dice, id y predicar el evangelio, y un ángel aparece, ¿se acuerdan? Y un ángel aparece. ¿Y qué dice? Varones judíos, aquel Jesús que viste vosotros ir en las nubes, así también volverá, lo van a ver, dice. Pero a ver, en Hechos capítulo 1, Jesús está hablando a los discípulos y todavía se está ofreciendo el reino a Israel. Por eso les dice, a Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Cuándo se da la revelación de la iglesia y del arrebatamiento y todo lo que incluye la iglesia? A Pablo, pues. A ver,
señores, hermanos, hermanas, ¿cuándo se convierte Pablo? En Hechos capítulo 9. De ahí para atrás, todo es en un contexto judío. ¿Y el judío qué esperaba? La restauración del reino. Por eso, ¿qué preguntaban los judíos en Hechos? Los discípulos, ¿restaurarás el reino a Israel ahora? Porque estaban pensando en el reino, ellos no pensaban en el arrebatamiento. ¿Cómo es posible que este maestro peruano saque eso? Si eso no está hablando del arrebatamiento, porque la iglesia era un misterio que a Pablo se le va a revelar. Segundo, cuando cita Apocalipsis, cuando cita Apocalipsis, hablando de todo lo verá, Apocalipsis está hablando del reinado de Cristo, del milenio, de la última semana 70. Obviamente que lo van a ver porque las profecías dice eso de Isaías. Pero para ese tiempo, cuando dice todo ojo lo verá, ya la iglesia ha sido pues arrebatada, ya acabó el tiempo de la iglesia. Cuando no entendemos que la iglesia es una dispensación distinta, espiritual, y que es un misterio que a Pablo se le dio, vamos a hacer todo un revuelto. Por eso tú no, nunca digas, no, nosotros no creemos en tres, cuatro, cinco venidas. Lo que no estamos entendiendo es que el arrebatamiento es algo aparte, no está no estaba en el plan de Dios cuando da las 70 semanas, era un misterio que Dios ya tenía predicho, pero lo da, Pablo lo da. Por eso Pablo es nuestro apóstol, ¿sí o no? Muy bien, entonces, ¿por qué no sabemos mucho de eso? Porque era un misterio. ¿Dónde tenemos que encontrar esa revelación? En las 13 epístolas de Pablo. Es hora que tú te vayas a Apocalipsis, ¿no? Como aquí el señor Carlos Rivas, ¿no? Yéndose a Apocalipsis, utiliza ciertas frases, dice, va a pasar la iglesia, ¿no? Entiende el marco de la revelación en cuanto a la dispensación o a la etapa que comprende la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué? No hay señales. Para esa etapa, no hay señales en cuanto al arrebatamiento. No existe. ¿Qué más? La revelación se le dio a Pablo. Lee Efesios capítulo 2. ¿Qué más? Es un pueblo espiritual, con promesas espirituales y que bendice de manera espiritual. Aquí yo me quiero entrar. Es un pueblo espiritual, con promesas espirituales y que bendice de manera espiritual. La pregunta, hermano. Ahora, ponga atención, con esto voy a finalizar. Con esto voy a finalizar. Esta dispensación de la iglesia, Dios está trabajando con el cuerpo espiritual que es la iglesia. Dios tiene un pueblo, como tuvo un pueblo en las demás dispensaciones que es Israel. Ahora mira aquí adelante. Israel era un pueblo físico, tenía promesas físicas, estaba llamado a bendecir de manera física. Por eso vemos los pactos, las ordenanzas, las abluciones, ¿no? Porque todo era físico. Mire, siga aquí adelante. Cuando empieza la dispensación de la iglesia, es todo un campo espiritual. Por eso la iglesia es el pueblo espiritual del Señor. Por eso no tenemos promesas de pactos de tierra, no la tenemos, esa la tiene Israel. Nosotros tenemos promesas espirituales y por ende, la iglesia está llamada a bendecir de manera espiritual. Si alguien aquí ha pasado un curso en cuanto a eclesía, entendiendo este punto, lo va a entender bien. La iglesia no está llamada a hacer beneficios sociales. No estamos llamados a eso. Nuestra tarea es bendecir de manera espiritual como principal punto. Con esto no estoy diciendo que está mal hacer ayuda social. Amén, si lo pueden hacer. Pero nuestro principal punto, ¿cuál es? Bendecir espiritualmente con la edificación de la palabra de Dios. Somos un pueblo espiritual. En esta dispensación, Dios está haciendo eso con nosotros. Estamos bendiciendo de manera espiritual y no hay que alejar eso del pensamiento de la iglesia. La iglesia no tiene promesas, no tiene territorio, no tenemos nada, porque tenemos algo superior, que son la esencia de la promesa, que son las promesas espirituales en Cristo Jesús. Por eso Pablo en Efesios capítulo 1, ¿qué dice? Bendito sea Dios y el Padre, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Entonces la iglesia es un cuerpo espiritual, no físico. Por eso no hay templo, pues, hermanos. No hay templo. Error es llamar a la iglesia el templo del Señor, o como aquí en Bolivia lo llaman, ¿no? La casa del Señor en Riosinho. Equivocados, señores. Hoy Dios habita en la iglesia como cuerpo espiritual. No hay templo para Dios. El templo era una promesa física para Israel, que era un pueblo físico. Y la iglesia no. Está mal que llamen a la iglesia casa de Dios, por si acaso no hagan eso. O donde Dios habita.
No hagan eso. Lean la epístola del apóstol Pablo. No llama al templo, la casa de Dios. Siempre apunta a nosotros porque estamos en la dispensación espiritual. Segundo, ahora con esto me culmino. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que sí va a haber el arrebatamiento de la iglesia? Porque Dios no puede trabajar con dos pueblos, señores. ¿Ahora entiendes por qué la iglesia será arrebatada? Porque en la etapa de la tribulación Dios va a volver a trabajar con su pueblo físico que es Israel y ellos van a llevar la predicación del evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin, dice Mateo 24. Dios ya deja de trabajar con el pueblo espiritual, está arrebatado en los cielos y Dios vuelve a trabajar con el pueblo físico, étnico de Israel. Dios no puede trabajar con los dos pueblos. Por eso hoy en día, ¿quién está surgiendo más? ¿Quién está emergiendo más el evangelio? La iglesia, el cuerpo espiritual. ¿No es cierto? Entonces, Dios en esta dispensación trabaja con el pueblo de la iglesia y después va a volver a trabajar con Israel. Por eso cuando dice Mateo 24, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin, no se refiere a la iglesia, se refiere a los judíos, al pueblo físico. Muy bien, espero que me hayan entendido esa parte. Entonces, aprendimos lo siguiente el día de hoy. Una dispensación, actores distintos, promesas distintas, propósitos distintos. Hoy, la dispensación de la iglesia, no sabemos cuánto tiempo va a durar, no lo sabemos. Por más que salgan falsos o algunos equivocados que digan, ya se está cumpliendo. Hermano, ya nació, ya será que nació el anticristo. No, hermanos, no caigan en eso. Por culpa de esas cosas, mucha gente ya no quiere estudiar. ¿Qué pasaría si yo les digo a ustedes, hermanos, vean lo que está pasando? Tú te vendrías con ese sentido susceptible. Dejarías de un lado el evangelismo, la preparación, el libro, dejarías muchas cosas. Pero si yo te digo, no sabemos. Dios puede venir de aquí a 2000 años, hermanos. Dios puede venir de aquí a 3000 años. El arrebatamiento puede ser de aquí a 5000, 3000, 2000 años. Yo no lo sé. Como también puede ser que pase 2 años, un año. No lo sabemos. Nadie sabe cuándo vendrá el arrebatamiento de la iglesia. No lo sabemos. ¿Qué sabemos con claridad? Predicar el evangelio, edificar iglesias, preparar discípulos, testificar, preparar a los hombres y varones para que puedan ser buenos maestros de la palabra de Dios. ¿Tú qué quieres más? Yo les pregunto a los que están acá y los que están mirando en Facebook, ¿qué prefieres? Un maestro que te diga, ya viene el tiempo final, mira los terremotos, las situaciones, el cáncer, la violencia, y constantemente va a estar en eso, como este señor Garili. No veo videos que tengan de edificación. Sus videos completamente son de eso, ¿sí o no? Ya el tiempo del fin se acerca. Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, mira lo que está pasando ahora. Pero difícilmente muchos quieren un maestro que te diga, vamos a aprender la Biblia, ven, prepárate. Ahora con este conocimiento la pregunta es para ustedes, ¿qué van a hacer con el tiempo que resta? Dios puede tardar 2 años, 2000 años, 1000 años, 10 años. ¿Vas a seguir susceptible al regreso de Cristo? Estamos en un privilegio, hermanos. Tenemos ese privilegio de predicar de Cristo, de anunciar el evangelio de consolación. Pablo dice en Colosenses que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso, sal de esas cosas. Sal de aquellas enseñanzas que solamente causan miedo. Sal de eso. No hagas caso más a eso. Ven a estudiar la palabra de Dios, el texto en su contexto. Si alguien desde el púlpito vuelve a decir, hermano, tú dile, hermano, no sabemos cuándo Dios va a venir. No lo sabemos. Yo llamo a la exhortación. ¿Por qué tanto ponemos importancia? Tal fecha, 2026, 2012, ahora 2030. No sé si han escuchado lo que dicen, ¿no? 2030 se va a instaurar el nuevo orden mundial, 30 puntos importantes. Y el pastor desde el púlpito, ¿no? Punto por punto del nuevo orden mundial. ¿Por qué pones importancia en eso? Pon importancia en la lectura y en la predicación de la palabra al pueblo. Eso no va a alimentar. Eso va a causar susceptibilidad. ¿Y qué van a decir? Ah, ¿para qué estudiar? Dios ya va a venir pronto. Se quedan pequeños niños, años de eso. Por eso hoy en día tenemos infantes cristianos, bebés cristianos en pañales. Tristemente es por ese tipo de enseñanzas. No sabemos cuándo Cristo va a venir. No lo sé. Pero algo sí sé, y algo tú sabes, y algo la Biblia dice.
enseñen a otros, varones, mujeres, para que estos otros enseñen a otros. Y así el mundo siga creyendo en Cristo. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Eso que es tan claro, de discipular a otros, de preparar a otros, no lo cumplimos. Pero aquello que es fanatismo apocalíptico, la gente como moscas va ahí. ¿Qué tú vas a decidir? ¿Ponerte serio en el estudio de la palabra de Dios? ¿O dar todavía puerta abierta a ese tipo de comentarios? Dios tiene algo claro para nosotros, que edifiquemos con esta palabra a otros. Bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda las palabras de esta profecía. Tenemos un tiempo. Yo les pregunto a ustedes, hermanos del Zoom, este tiempo es determinado. Va a tener un final. La pregunta es, en ese tiempo que Dios ha permitido, ¿qué has hecho tú por él? Es un tiempo, no vamos a volver. No vamos a volver. Dios no va a volver a instaurar la iglesia otra vez. No, es un tiempo nada más. Aunque tú lo veas por misericordia para los pecadores, tú ahora pon a mirar esto. Te voy a enseñar. Claro, Dios no viene por amor a los pecadores, para que se arrepientan, pero también es gracia, es una gracia para nosotros, ¿sí o no? Nos está permitiendo madurar, hermanos. Nos está permitiendo crecer, obrar para Él. ¿No lo ves? ¿No te das de cuenta, hermano? Que ese tiempo que Dios está tardando, no solamente es para los pecadores, también para ti, para mí, para que maduremos, para que obremos, para que crezcamos y para que cuando nos encontremos con Cristo, como dice Pablo, vayamos o nos encuentre llenos de frutos de justicia. Este es un tiempo de regalo. Pablo lo entendió así, por eso entregó su vida a este ministerio. La iglesia lo tiene que entender así. Es un tiempo regalado de gracia, donde Dios ha colocado la mirada en ti y en mí, sin ser judíos, hermanos, sin judaizar. Dios ha mirado, ha puesto la mirada en un boliviano, en un chileno, en un peruano, ya no a una nación de Israel. Podemos servir a Dios, podemos servir a Cristo sin ser judíos. Ese es el tiempo de la gracia, hermanos. Podemos testificar de Cristo en nuestros países, a nuestras comunidades. ¿Vas a desperdiciar este tiempo? ¿Cuánto más vas a desperdiciar este tiempo? Si sabes que esto va a terminar y ahí todo acabará. Por eso yo hago lo que hago. Tal vez el Señor viene al año, no lo sé, o al segundo año, o de aquí a 6 años. Pero yo quiero que cuando Él venga, me encuentre lleno de frutos de justicia. Y a ustedes también. No se desanimen, hermano, en el estudio de la palabra. A ti que estás mirando por el Facebook y a los que están acá, no se desanimen. Esto es una preparación. Prepárense, prepárense, den lo último den su último esfuerzo hasta que sus pies caigan, hasta que sus vidas mengüen, hermanos. Den lo último, esfuércense. Es un tiempo nada más, es un tiempo temporal. No vamos a volver, no vamos a volver a este tiempo. Bendito sea Dios que ha abierto el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia para que nosotros, gentes humildes, gentiles, éramos sin pactos, sin Dios, sin promesas, hermano, sin promesas, ajenos a los pactos. Hoy podemos servir a Dios en nombre de Cristo. No desaproveches esta oportunidad. No lo desaproveches. Deja ya esas informaciones, deja ya esas alusiones, deja ya las fábulas, los cuentos, deja eso. Ven y estudia la palabra y prepara a otros. Hay tanto por aprender, hay tanto por enseñar. Dios vendrá en su tiempo, hermanos. Dios nos llamó a predicar y convertir almas por la locura de la predicación, no a mirar tiempos, fechas, ni la historia, ni el periódico, no. Prediquemos el evangelio mientras haya tiempo, amados hermanos. Wow, a mí me causa mucho esto porque siempre que yo veo la iglesia, me doy cuenta que es un tiempo que yo nada más le voy a servir al Señor. Los cielos vamos a pasar, hermanos. Yo voy a pasar. Y los hermanos de acá saben que yo tengo un sueño, ¿no? Si lo cumplo, no lo sé, pero Dios me permitirá. Quisiera ser como Pablo, ¿no? Decir, acabé la carrera, la batalla, di mi mejor esfuerzo, aproveché mi tiempo. Eso es lo que yo quiero hacer. Por eso hace 7 años desde mi juventud lo entregué al Señor. Porque entendí que esto es una sola oportunidad. Y es aquí donde voy a demostrar cuánto amo al Señor. ¿Cuánto lo amas tú? Demuéstralo en este corto periodo que Dios nos da.
La vida es corta, los años pasan rápido. No esperes más. Dios te está llamando al servicio para anunciar y proclamar que en Cristo hay vida y esperanza. Que la gracia, la paz y la misericordia sobreabunden en sus corazones. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y para mí es un placer estar con ustedes como siempre. Hemos tocado un punto muy importante, pero resaltamos el tema de la iglesia, que es donde vamos a desenfocar la siguiente semana con la historia de los 24 ancianos y el detalle de las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Quiénes eran los de Éfeso? ¿Por qué se llama la repetición de los de Esmirna? ¿Qué significa ser tibio en la Odisea? Todo eso y más la siguiente semana. Periodo de la iglesia en la tierra y periodo de la iglesia en el cielo. Y vamos a comprobar con la Biblia que la iglesia no estará en la gran tribulación y que ahora la iglesia está trabajando para glorificar a Cristo. Hermanos del Zoom, pueden prender sus micrófonos y despedirse de la audiencia en el Zoom. Que Dios me los bendiga. Adiós. Muchas bendiciones, hermano. Bendiciones para todos los del Facebook. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Hermano, bendiciones para Bendiciones. todos. Dios los bendiga, hermanitos. Bendiciones, Amén, amén, bendiciones. pastor. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Bendiciones Excelente para estudio. todos.